una idea genial para cada día. Señoritas y jóvenes, hoy, ¿tienen ustedes una idea positiva o una idea negativa? El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús implican que un día toda la tristeza se revertirá. ¿Qué frase más alentadora para estos momentos en los cuales estamos pasando, ¿no? Pues esperamos que muy pronto pueda acabar todo esto y nosotros podamos tener la esperanza, la paciencia, ¿no? Que Dios pueda bendecir tu vida y a tu familia. Muy bien, el tema que ahora nos toca trabajar, señoritas y jóvenes, es el análisis de la oración simple. Para ello, nosotros les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el área de comunicación y lenguajes quinto de secundaria, ¿no? Vamos a hablar y desglosar sobre dos elementos de la oración simple, el sujeto y el predicado. En esta clase vamos a trabajar todo rápidamente del sujeto, un repaso vamos a hacer, y la siguiente clase trabajamos del predicado. La oración simple, empecemos por esta parte. La oración simple es el conjunto de palabras que expresa una idea completa, es decir, es la unidad de la lengua, es un medio en el que nosotros nos comunicamos, que posee entonación propia, transmite un mensaje, que tiene que ser coherente y completo. No olviden esas palabras, coherente y completo. Las oraciones también están separadas por un silencio en nuestro habla y por un punto en la escritura. Veamos en un ejemplo escrito, ¿no? Jehová con sabiduría fundó la tierra. Ahí nos está expresando toda una idea. Es completa, es coherente, tiene un punto, está cumpliendo con los requisitos de lo que pide la oración simple. Vamos a desglosar tres características de la oración simple y la primera es que tiene un verbo conjugado. No podemos olvidar ello porque si una oración no tiene un verbo conjugado, no es oración, no es una idea completa. El verbo es la raíz, la matriz de toda oración, no olviden ello. Además, tiene independencia sintáctica. Al poseer sujeto y predicado una oración, no dependen de otras, se sobreentienden, se entienden las dos y son únicas e independientes. Volvemos a repetir que también tiene entonación propia y completa. Una oración no es completa, no es oración si está en un desorden, no se entiende y eso tiene que quedar claro. Ahora empezamos a trabajar sobre el sujeto. ¿Qué será el sujeto? El sujeto es la palabra o sintagma nominal muy manejado así en el análisis sintáctico, ¿no? Cuyo núcleo, el sujeto, concuerda con el verbo en número y en persona. Número, recordemos, ¿no? Es el singular y plural, persona, primera, segunda persona. Entonces, el sujeto tiene un núcleo y el predicado tiene un núcleo. El verbo es núcleo del predicado. El sujeto es un núcleo, ya lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, el sujeto es de quién o de qué se habla en la oración. A veces hablamos de personas, hablamos de ideas, hablamos de animales, de cosas, de diversas cosas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es de quién se habla? En la siguiente oración podemos ver el ejemplo que vamos a hablar ahora nosotros de Carlos. ¿Qué está haciendo Carlos? Carlos lee diariamente el periódico. Entonces lo primero que identificamos es el verbo, que está con rosado, es leer. Entonces aquí tenemos el verbo. Entonces normalmente hay una ayudita que nos hacemos para identificar el sujeto. Es ¿quién lee diariamente el periódico? Carlos. Entonces ahí yo separo y he identificado a Carlos como sujeto porque es el de quien estamos hablando y quien realiza la acción de leer, ¿no? Y lo demás es el predicado. Ahora este sujeto tiene una estructura. Lo primero que vamos a trabajar es el núcleo. El núcleo, como núcleo, el sustantivo funciona. El sustantivo es todo el nombre que se da a las cosas, objetos, personas, entre otras. Carla viajó a Sucre. Cuando hablamos acá de quién, de Carla. ¿Qué acción realiza? Viajar. Carla es un sustantivo y por ende es el núcleo del sujeto. Ahora, otra palabra es el pronombre. Recordemos a los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Funcionan como núcleo del sujeto. Ustedes hicieron la tarea. Ahí está como núcleo. Otro núcleo del sujeto es el infinitivo. ¿El infinitivo de qué? Del verbo. Como en el ejemplo vamos a explicar. Amar es linda tarea. Estamos hablando del verbo amar. Y como uno dice, ¿acaso hay dos verbos en una oración? Hay una diferencia entre estos dos verbos.
que está conjugado y amar no. Entonces la base que hemos dicho a un inicio, que una oración tiene que tener como base un verbo conjugado. Entonces, como acá el verbo es conjugado, amar está funcionando como un núcleo del sujeto. Entonces tiene que quedar claro. Son raras las oraciones como esta, pero podemos hacernos correr, ayuda bueno al metabolismo, ¿no? Dormir es bueno para la salud. Entonces, cuando hablamos de los verbos en infinitivo, funcionan como nombres. El sujeto ahora tiene dos modificadores. El primer modificador es el del directo. ¿Qué palabras funcionan como modificadores directos? Los artículos y los adjetivos. Y también tiene como modificador el indirecto, que ya no es palabra, son frases. Frase que inicia con un nexo, que eso lo vamos a desglosar más adelante. También el sujeto tiene clases. Tiene sujeto expreso, compuesto, complejo y tácito. 4 clases que las vamos a desglosar. Primero empezamos por el sujeto expreso. ¿Qué es el sujeto expreso? Es aquel sujeto que se menciona en la oración, está escrito en la oración. Para ello vamos a ver en un ejemplo. Después de la cena me llamó mi madre a su habitación. Entonces, cuando digamos que me llamó a su madre, ¿quién me llamó? Mi madre, la acción llamar. Entonces, el sujeto es mi madre. Miren que el sujeto está al medio, perdón. Puede ubicarse el sujeto al medio, al inicio, al final. Quiero aclarar que no siempre está al inicio su ubicación. El sujeto depende, puede estar en cualquier lugar. La cosa es el análisis, ¿no? De identificar de quién estamos hablando en la oración. Lo demás es predicado. Ahora vemos que en el sujeto se expresa, se escribe, entonces cumple, es un sujeto expreso. Por otra parte tenemos el sujeto tácito, algunos ya lo conocen. Es el que no se menciona en la oración, ¿no? Pero no está escrito, se sobreentiende. En este ejemplo vamos a analizar. Dormiremos a la hora de siempre. El verbo dormir. Dormiremos. Pero ¿quiénes dormiremos? ¿De quiénes estamos hablando que van a dormir? Entonces no está escrito. Hacemos la raya diagonal, analizamos. Acá como no tiene sujeto ponemos ST, el símbolo de que no tiene sujeto. Y obviamente eso nosotros se sobreentiende que nosotros dormiremos, pero no está escrito y lo demás es predicado. En este caso decimos que se sobreentiende el sujeto, pues está implícito, está, pero no se escribe, esa es la diferencia. El otro sujeto tenemos el compuesto. Cuando hablamos del compuesto es porque tiene más de 2 núcleos, no más. Entonces podemos hablar de 5 personas, podemos hablar de varias cosas. ¿Puede tener modificadores o no? Depende. Vamos a ver en el ejemplo. Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús. Estamos hablando de Pedro y Juan, 2 personas. Y lo que aquí nos ayuda a diferenciar es el verbo porque está en plural. Pedro y Juan. Entonces subrayamos sujeto y predicado. Entonces tenemos acá a Pedro como núcleo. Separamos, subrayamos. Siempre la raya, el análisis es interno. Sujeto va abajo, interno, ¿no? ¿Qué fueron? Entonces lo demás. Vamos a aclarar que esta oración tiene 2 núcleos de sujeto, ¿no? Es decir, sujeto compuesto. Ahora bien, empezamos con el sujeto complejo. El complejo es cuando el núcleo, o sea, el sujeto, tiene modificadores, o sea, no solo es 1 o 2 palabras, a veces son 3, 4, tiene complementos, le acompañan los modificadores. En el siguiente ejemplo podemos hablar, en la oración que hemos trabajado más antes, trabajamos, ¿no? Jehová con sabiduría fundó la tierra. El verbo es fundó. ¿De quién hablamos en la oración? Jehová con sabiduría. Hacemos el análisis, sujeto, lo demás es predicado. Jehová es el núcleo porque hablamos de él y con sabiduría es el modificador. ¿Qué clase de modificador? El indirecto. ¿Y cómo sé que es indirecto? Ya lo vamos a desglosar más adelante. Ahora entramos a los modificadores directos. Cuando hablamos de estos modificadores directo e indirecto, estas palabras van a ampliar o van a limitar el contenido del núcleo del sujeto. En algún caso incluso me va a ayudar a entender al núcleo del sujeto. Son 2 clases, el directo y el indirecto, ¿no? Entonces vamos a desglosar las siguientes, ¿no? A continuación. Es por eso que ahora necesitamos entender que en el sujeto, aparte del núcleo, hay modificadores directos. Entonces pueden ser, dependiendo la ubicación en esta frase, la amiga de Juan, mire, tiene un modificador directo, núcleo y indirecto, y que lo vemos a continuación. Entramos ahora con el modificador directo. ¿Qué es el modificador directo?
acompañan al núcleo sin valerse de ningún enlace, o sea, van directo. Por eso la palabra, ¿no? Tenemos el núcleo y el modificador directo está a su lado. Puede que esté antes, puede estar después, depende. Tenemos que analizar. Entonces tenemos a las palabras, los artículos funcionan como modificador directo. Algunos ejemplos de artículo, el, la, los, una, hay más. Los adjetivos, y sabemos que los adjetivos se clasifican en calificativos como alegre, atenta, torpe, cordial, dependiendo. Determinativos, hay muchas, tenemos los numerales, los posesivos, los demostrativos, ese, aquel, tú, mi, dos, tres panes comía, entonces ahí, ¿no? Dependiendo la idea que se quiera formar, y eso hay que profundizar un poquito. Ahora vamos a ver como ejemplos. Tenemos la oración, el hábil estudiante ganó el premio. El verbo ganó. Siempre los pasos, identificamos el verbo y preguntamos, ¿quién ganó el premio? Y desglosamos que es el hábil estudiante. Eso sería el sujeto y lo demás es el predicado. Ahora que ya he hecho solo los primer paso es el verbo. Segundo, separamos sujeto y predicado hasta donde está ahora. Ahora tengo que analizar, solamente analizo esto, el sujeto. Primero que tengo que buscar el núcleo, ¿no? El núcleo es estudiante. Muy bien, porque estamos hablando de él. Ahora, ¿qué es? El y hábil son modificadores directos. Porque os repaso, él es un artículo y hábil es un adjetivo. Y están inmediatamente al lado. Aquí no hay otras palabritas que enlacen. Por eso son directos. Tenemos otro ejemplo. De pronto aparecieron 3 hombres poco amables. El verbo es aparecieron. ¿Y quiénes aparecieron? 3 hombres poco amables. Sujeto, predicado. Núcleo. Hombres. Muy bien, los que han analizado hombres. Ahora 3, modificador directo. Es un adjetivo numeral. Pocos amables, modificador directo. También son adjetivos. La fórmula. Hay 4 fórmulas que en las cuales es la más común que se presenta entre el modificador directo y el núcleo. Cuando solo hay un núcleo, una oración. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Rodrigo escribe un libro. Siempre nombres propios. Ahí entra, ¿no? Modificador directo más núcleo, la tristeza está presente entre las víctimas. Modificador directo más núcleo más modificador directo. El núcleo está al medio de 2 modificadores. La música suave, la niña torpe, entonces es esa característica, ¿no? La música suave permite relajarse. Y el último, modificador directo más núcleo, la nueva televisión es enorme. Entonces acá siempre son palabritas contaditas. No hay enlaces, miren, son 3, 2, 1. Son palabras. Ahora entramos al modificador indirecto. ¿Qué es el modificador indirecto? Ya el modificador indirecto no es una palabra, son frases. Ya se construye porque van, y también va a ir esta regla, después del núcleo. Jamás un modificador indirecto va a ir antes, después del núcleo. Y llevan un enlace. Por eso ya es una frase. Este enlace va encabezado por una preposición. Hay 22 preposiciones en la lengua castellana, pero aquí les menciono las más usadas. Con, de, del, a, del. Del está entre paréntesis porque es una formación entre un artículo y una preposición, pero es usada también como nexo. Por ejemplo, el amigo de María llegó. El verbo es llegó. ¿Quién llegó? ¿María o el amigo? El amigo de María. Separo sujeto y predicado. Entonces, el modificador directo, porque está inmediatamente al lado del núcleo, que es amigo. De María es indirecto, porque mi enlace está acá. Este es de, cumple, acá está de. Entonces, ejemplos como el hermano de José, el libro de mi hermano, la casa de mi mamá, frases así son sujetos con modificadores indirectos y obviamente directos, ¿no? Hasta ahí que hemos desglosado el tema. Espero que haya quedado claro. Ya a través de una clase en Zoom desarrollaremos con más ejemplos, ¿no? Y es por eso que yo me despido de ustedes diciéndoles gracias y que cualquier duda me puedan escribir y desarrollar, que se está dejando las prácticas correspondientes. Muchas gracias.